Buenas gente, aquí Puppet Fanfics con una gran noticia para todos ustedes, ya que, he decidido, traer de lo más profundo del inframundo de los fics, el reward de Puppeteer héroe o villano, así es, Javier Tanaka regresa, pero de una forma más aterradora y tétrica con su mente retorcida, entre hacer el mal contra los que se merecen o aceptar la ayuda de quienes aún se mantienen a su lado. Este es un nuevo fanfic para el canal, donde Javier volverá a Boku no Hero, pero no solo como un reencarnado, sino aquel con una vida de mierda, lo cual produce una chispa en sus decisiones, una pobre alma que desafortunadamente fue elegida para ser el centro de atención de la mala suerte, el amor y la toma de decisiones que conlleva un escenario diferente cada vez más profundo. Espero su apoyo y espero que acepten con mucho cariño esta teoría. Los personajes junto con la serie Boku no Hero y de los otros animes que aparecerán en el fin no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más rellenuto, esto es Puppeteer héroe o villano. Prólogo. Esta historia se sitúa, en el país de Japón, hora 10 de la noche. La ciudad del sol naciente es donde comienza esta travesía, pero, al parecer no traía buen clima ese día por la potente lluvia que se daba. Bajo el inmenso ruido provocado por la lluvia, lo normal para muchas familias y personas, es que todos los ciudadanos junto con sus seres queridos estaban disfrutando, resguardados de la lluvia gracias al techo de su hogar. Calentándose con calefactores o estufas, o tomando una ducha antes de ir a dormir con chocolate caliente para el relajo, usando la lluvia como método de relajación para disfrutar del día. Ahora ustedes, queridos lectores, pensarán que todo está bien en este mundo, la paz reina gracias a los héroes, como Olmig, Endeavor, Aux, entre otros héroes del top, señales y símbolos de la paz, poder y ayuda, entre otros títulos. Aquellos que patrullan por las noches aun con las torrenciales lluvias para encargarse de ayudar a quienes los necesiten, o enfrentar problemas como lo es comúnmente los villanos. Eso es parte cierto, pero solo es una cara de la moneda, amigos. No hay que olvidar que toda moneda tiene un lado sumamente distinto. Ya que en zonas poco transitadas por los héroes, en los callejones más oscuros y llenos de mugre y basura, se encuentra la otra cara de la moneda, aquella la cual algunos héroes usan su estatus como método para ganar fama, poder y prestigio, lo cual es la moda en esta sociedad. Dejando atrás a otras víctimas solo por sus defectos, personas rechazadas por la sociedad, aquellos que nacieron con peculiaridades que los hacen diferentes o grotescamente incómodos a la vista de muchos, discriminación más que nada. Como por ejemplo, heredar un Kosei que genere otra cabeza, poseer dientes filosos, manos de armas, etc. Aquellos que la sociedad abandona o repele para una utopía perfecta según ellos, se resguardan en lo más oscuro de las ciudades, teniendo resentimientos contra las personas que los rechazaron, además de los héroes que nunca los ayudaron. De hecho, ellos los desacreditaron más, aprovechando para causar situaciones donde su título entra en juego, pero, formando a los villanos, desde lo más oscuro de la ciudad. Y así, se formaron a los famosos villanos, quienes luchan contra los héroes, desatando todo su dolor, oculto bajo acciones malvadas, según ellos y que la sociedad toma como malas solo por ser héroes. Pero en realidad, ellos querían evitar en mostrar su verdadero motivo, ser tomados como personas normales, y no como fenómenos, y que son seres vivos como todos nosotros. Aquí, el sueño de todo joven, como supondrá, es el ser los mejores héroes con los Koseis que heredaron. Muchos niños se ponen como objetivo en ser héroes simplemente por admirar sus hazañas. Pero no por las razones justas, sino porque quieren la fama y el dinero, como mencioné anteriormente. Ocultando lo que verdaderamente son bajo esa sonrisa brillante, solo eran farsantes. Pero dejémonos de tanta historia, y centrémonos en nuestro prota. Quien, como ya sabrán, es otro reencarnado, pero este, puede que sea, el reencarnado con más resentimiento hacia los héroes, que todos los villanos de ese mundo. Enfocándonos ahora en un callejón, iluminado por solo la luz de una lámpara oxidada, que parpadeaba de vez en cuando, mostrando la devastación del foco por días o quizás años de uso.
En eso, iluminado por la tenue luz, se ve como alguien iba caminando por ese lugar, pero más que persona, más bien era un niño pequeño, de aparentemente 5 años. Las características de este, era que llevaba una capucha castaña, con mugre en los bordes denotada por el color, además de mojarse poco a poco con la lluvia, iba descalzo, con piel blanca, unos mechones de cabello negro que salían de la gorra improvisada, y dejando ver solo su boca. Lo que más caracterizaba a este niño, era que desde un punto de vista más iluminado, además de sus ojos amarillos, se vería como el lado izquierdo presentaba marcas, una cicatriz notable que Dios sepa cómo la obtuvo alguien en su edad y del por qué estaba ahí. El niño al mirar al frente, se notaría más característica de este, tenía los ojos color amarillo en sus pupilas, brillando como ojos de gato en la noche oscura. Viendo enfrente de él, lo que parecía ser una fábrica abandonada, debido al tamaño de la gran edificación y su apariencia, sin dudas, era una zona perfecta y decorado con el ambiente del clima, perfecta para una película de terror. El joven, en vez de miedo, solo mostró indiferencia, sin mostrar alguna emoción, pasaría a caminar hacia el lugar, quitando de paso un enorme tablón de madera. Levantándolo con una sola mano, como si no fuera nada, siendo la puerta para ingresar a dicha zona. Se vería un agujero que penetraba por los muros de ladrillos, una entrada formada por los años de desgaste, del tamaño perfecto para que alguien como él, entrase ahí, llenos de moho por los alrededores. Sin más, el niño entró al lugar, y de paso cerró con el mismo tablón la entrada, para así volver a esconder su zona donde habitaba. Buscando las luces de los interruptores, pero sonaría el interruptor de en medio, al parecer ya estaba familiarizado con la zona, quizás cuánto tiempo estuvo viviendo ahí. Al citar el interruptor, automáticamente se prenderse la luz, todas las demás luces del lugar, igualmente se prenderían, una tras otra. Mostrando maquinarias viejas, con telarañas saliendo de estas, con máquinas distribuidoras, carretillas, vagones, y un gran caldero en esta, oxidado y lleno de telarañas por el abandono. Mostrando que alrededor, habían varios juguetes, camiones, y lo que más destacaban, eran figuras de acción de los héroes del top. Endeavor, Mirko, Beast Gianist, pero más del héroe número 1, Olmig, esta incluso de Fagún el héroe redondito. Dando señales de que esta era en el pasado, una empresa de juguetes en sus mejores días, pero como todo edificio al pasar años, debió quizás entrar en quiebra y ser abandonado. Y en una parte sin maquinarias. Habían varios muebles viejos. Acompañado con una televisión rota, muebles mugrientos en sus costados, un sofá familiar, pero estaba lleno de agujeros, además que uno que otro resorte saliendo de este. Y finalmente, lo que parecía un microondas oxidado, solo chatarra y basura inservible que hacían ver en parte como un hogar. Este lugar se veía mejor mucho antes que llegara, dijo el niño sin emociones en sus palabras, roto por dentro denotado en su tono. Yendo hacia la sala simulada con la basura. Sacándose el chaleco destrozado, todo mojado por la lluvia. Tirándolo a un lado, o más bien a un perchero con una sola ata para sostener dicha prenda. Se vería que el niño, estaba vestido con pantalones cortos, sin calcetines ni zapatillas, con una camisa gris rasgada, con un largo y desordenado cabello rojo caer en su espalda. Solo viendo el suelo por delante de él. De paso, este enfocaría su atención a una parte de la mesa, caminando hacia ella vería que sacaba de algo que se veía sin dudas mejor que las demás cosas que tenía. Un pergamino de bordes verdes dorados con el símbolo de un reloj de arena en según quien me lo vio, es un pergamino muy especial. En eso se ve como una lágrima caía encima del pergamino y otra, proveniente de los ojos del niño, mostrando una mueca de tristeza y dolor. Y yo, ellos, sé que soy de otro mundo pero, Sniff, ellos no merecían la mierda de antes, murmuraba el pequeño niño casi quebrándose en llanto mientras se hincaba frente del pergamino, cubriendo su cara con sus pequeñas manos para no correr más lágrimas.
todos se preguntarán, ¿por qué este Javier está en esta situación más el estado de ánimo actual que se encuentra? Pues, tenemos que volver unos 10 días atrás, cuando todo esto comenzó. Flashback. Aquí saltamos de la muerte y reencarnación, que en este caso este reencarnado moriría por causa de un accidente laboral en una constructora, pista, mezcladora de cemento, con eso digo todo. Donde llegó a una zona con un ser, el cual se hacía llamar a sí mismo ente por lo que recordaba, quien le ofreció reencarnar en otro mundo desde cero al su alma ser evaluada como neutral, ni bueno ni malo, pero por alguna razón, este ser no daba buena espina. Entre los poderes que pidió para ese mundo. Solo 3. Poder de titiritería de Monzaemon Chikamatsu, Tonerio Sutsuki y Sasori de la Arena Roja, conocimiento de Fuinjutsu nivel 10, carpintería y armas de títeres como técnicas de entrenamiento para practicar. Sistema de 3 energías vitales, chakra, Kiyaki, el Aki era ambiguo así que podría despertar 3 fases. Último deseo, el poder de Chizaki Overhaul en forma de alquimia para así construir, destruir y reconstruir lo que quiera con solo tocarlo y moldearlo a su manera, además de restaurar. Cuando este despertó, este se dio cuenta que despertó en un cuarto, decorado con lo que parecían ser pinturas y obras japonesas, con muebles japoneses y puerta corrediza, lo que más destacaba de ella eran panfletos de héroes como el Gesot, Besgeanist, Yoro y Musa, el héroe japonés. Al principio mi primera reacción fue sorpresa y confusión, mas al momento de revisar en primera instancia el ropero donde había un espejo, para ver que reencarne como un niño, un detalle que esa entidad jamás me contó. En fin, aquí conocería que al parecer, me llamaba en parte como mi nombre anterior Javier, gracias a 2 personas, una mujer pelicastaña con vestido beige y otro, un hombre casi estoico pelirrojo, pero que al parecer, tenían mucho cariño a su pequeño, o sea yo, su único hijo. Por lo que investigué, me di cuenta gracias a mi celular que tenía que estaba en un mundo de héroes, o sea Boku no Hero Academia, pero, al parecer habría sido enviado a una faceta muy temprana, donde algunos héroes estaban en academias y otros niños de mi edad aspiraban en ser héroes. No sabía si Izuku o los demás del elenco tenían mi edad, pero, quería saber más de por ejemplo dónde estaba, los poderes de mis padres, etc. Lamentablemente, mi búsqueda en ese tiempo fue frenada, solo pasaron 3 días desde que reencarné y se veía como mis padres me apoyaban, como mis antiguos padres, tomándose enseguida un cariño a ambos por sus actitudes. Y claro, en esos días aprender a usar mis poderes, pero solo usando los hilos de chakra para no llamar la atención de ellos, para ver si mi poder era similar a ellos por su Kosei. Pero para mi sorpresa, su reacción era palpable pero, menos impresionados, ahí me enteraría que ni uno poseía Kirk, según una vez pregunté a ellos. Pero por alguna razón, al ver mis hilos de chakra lo veían como otra cosa más que un Kosei, pero no sabía qué ocultaban esos momentos. Desgraciadamente las respuestas a mis preguntas jamás llegarían, al un día pasar la tragedia. La noche era oscura y pesada, como si las estrellas hubieran decidido no ser testigos de lo que estaba por ocurrir. En una pequeña casa en las afueras de la ciudad, la familia Tanaka disfrutaba de una tranquila velada. Javier Tanaka, nuestro prota, quería volver a vivir sus días de niñez como en el pasado, a pesar de tener una mente adulta, finalmente podía hacer cosas que siempre había soñado hacer desde pequeño, jugaba con una pequeña marioneta de madera que había tallado bajo la guía de su padre, el cual era un carpintero famoso en la ciudad de Chiba, posición actual donde vivía y situados con mi familia, algo lejos de las demás casas pero aún así manteniendo cierto prestigio. Mientras que su padre, Kugo Tanaka, un hombre fornido con barba, de imponente presencia y barba prominente, teniendo personalidad entre tierna y dura dependiendo de los casos, un hombre el cual en los días que pasé con ellos, veía que apoyaba mi poder y mi sueño de ser un titiritero, mientras que por mi madre, Seiko, una mujer pelicastaña de vestido algo similar a un shinobi, experta en el uso de herramientas que parecen ninjas pero más especializada en la cocina por lo que veía en sus platillos,
hijos, era la madre cariñosa que estaba dispuesta en dar consuelo y apoyar a su hijo con dudas y momentos críticos en su vida. Ambos padres conversaban en la mesa mientras su hijo jugaba con su juguete hecho por su padre. Mira, mamá, ahora la marioneta puede girar la cabeza, ¿no es genial?, exclamó el Javier, con una sonrisa de orgullo mientras movía los hilos con cuidado. Seiko Tanaka le dedicó una cálida sonrisa, dejando a un lado los platos que lavaba al ver que su pequeño muestra ciertamente talento para su edad en ese tema. Aún siendo desconocido para Javier el cómo ella veía mi técnica como algo común. Lo es, Javier-kun, ciertamente, cada vez mejoras más en usar tu Kosei. Aún así, ¿por qué no le das un nombre a tu pequeño títere? ¿No sería justo que solo decirle maniquí?, diría Seiko con una sonrisa maternal. Cosa que al verla mi corazón se sentía más cálido y cómodo, volviendo a saber lo que se sentía ser halagado por un familiar por tu primer logro. Bueno, pero, no sé qué nombre darle. Murmuraba Javier pequeño con la mano en el mentón. Hasta que se le vino uno a la mente. ¿Dami? ¿Qué tal Dami?, preguntó Javier, mirando después expectante a su padre de cómo llamar a la creación hecha por él. Kugo Tanaka avanzaba lentamente, con una sonrisa en su rostro, se agachó a la altura de su pequeño. Dami es un buen nombre mi pequeño hijo, pero recuerda, una marioneta no es solo un juguete, es una extensión de tu voluntad que tú mismo moldeas y sabes cómo manejar con él, una herramienta que puedes protegerte si sabes cómo usarla, decía Kugo acariciando la cabeza de su hijo de paso. Jijiji, papi me haces cosquillas, reían el pequeño en esos momentos, pensando que esa felicidad jamás acabaría. Pero había un detalle en Kugo, aun con su expresión que irradiaba calma y amor, ese podía notar leves movimientos faciales, que demostraba que estaba teñida de una preocupación que intentaba ocultar. Oye papi, dijiste que los títeres podían protegerme. ¿De qué?, preguntó Javier, inclinando la cabeza. Seiko intervino con rapidez, colocando una mano en el hombro de Kugo. De nada, cariño. Solo está hablando de cuando seas mayor y aprende más. Por ahora, solo juega y diviértete, decía Seiko sonriendo a su pequeño hijo. Pero Javier no era estúpido, podía ver bajo esas facetas que algo le ocultaban. El ambiente cambió abruptamente cuando Kugo se levantó, mirando hacia la ventana, disimulando al frente de su hijo pero haciendo señas a su esposa de que también estuviese atenta. ¿Escuchaste eso?, preguntó Kugo en un tono bajo, dirigiéndose a Seiko. Ella ascendió, tensándose al instante. No estamos solos al parecer, susurra Seiko de vuelta. Pero es escuchada por su hijo. ¿Quién está aquí?, preguntó Javier, confundido. Antes de que alguien pudiera responder, un fuerte estruendo rompió la calma. La puerta principal fue derribada de un solo golpe, y varias figuras vestidas de negro con máscaras demoníacas irrumpieron en la casa. Antes de cualquier movimiento, Seiko se posa al frente de los ninjas, viéndose como en sus mangas emergen 4 kunais de cada mano, siendo después lanzados hacia los atacantes. Algunos esquivando y otros bloqueando la mayoría. Javier, corre, gritó Seiko, empujándolo detrás de un mueble. Cosa que el niño, confundido y aterrado no sabría qué hacer, puesto que estaba paralizado en esos momentos. Tanaka Seiko y Tanaka Kugo, finalmente dimos con su paradero, dijo uno de los intrusos con una voz grave y distorsionada por la máscara. Ambos adultos solo se ponen serios y en pose de pelea. ¿Cuál es el motivo de esta indeseada visita? Si sabe claro dónde están sus cabezas, amena a Seiko con la mirada afilada. ¿Sabes por qué estamos aquí? Si saben lo que les conviene, entréganos el pergamino, amenaza Otreo Ninja apuntando con una katana a la familia. Kugo desenfundó una daga oculta en su cinturón y se posicionó frente a su familia. Jamás lo tendrán, antes muerto que caiga en manos equivocadas, amenaza Kugo. Eso lo veremos, el líder ninja hizo una señal, y los demás se lanzaron al ataque.
No podía creer lo que vería, quería reaccionar pero, el miedo, la tensión, mi cuerpo no se movía y mis nervios estaban paralizados. Kugo bloqueó el primer golpe con habilidad, derribando a uno de los ninjas con un movimiento rápido. Y usando un cojín del sofá desviaría una nagana de shurikens. Pateando después el cojín para arrojarlo al shinobi, quien cayó al suelo. Pero antes de reaccionar, sería clavado de la frente por la chokuto de Kugo, matándolo al instante. Seiko-chan, saca a nuestro hijo Javier de aquí. Gritaría Kugo mientras bloqueaba otro ataque y retenía a los demás shinobis. No sin ti, cariño, no pienso en abandonarte, respondió Seiko, aunque sabía que no tenían oportunidad contra enemigos tan preparados. Javier, asustado, asomó la cabeza desde su escondite. Papá. Mamá. Gritaba este en respuesta del miedo. Kugo lo miró con desesperación, no sabiendo qué hacer. Pero sin más opciones, aprieta los dientes y cierra los ojos ante su decisión, una la cual, su hijo tendría un gran peso en sus manos. Javier. Escucha bien, ve detrás del cuadro en la pared, hay algo que debes tomar y correr lo antes posible de aquí, hazlo ahora. Ordena Kugo de ese detalle. Mientras por distraído revive un ataque de kunai que crea una herida en su brazo derecho. Infeliz. Kugo exclama soportando el dolor, viéndose como su chokuto se llena de una energía azul, la cual envolvería la cuchilla y de un corte, el ninja sería decapitado. Eso sin dudas, además de la brutalidad me sorprendería, ese acaso, era chakra. Antes de seguir sería sacado por el ruido de la pelea, así que no podía perder más tiempo, el niño, temblando, obedeció. Se dirigió al cuadro que colgaba en la sala y lo retirado, revelando un compartimento oculto, y al abrirlo, dentro, encontró un pergamino con un extraño símbolo de reloj de arena. ¿Qué es esto?, preguntó Javier sorprendido, sosteniéndolo en sus manos pequeñas el pergamino. No hay tiempo para explicaciones, Kugo formó un sello con sus manos y gritó. ¡Corre!, gritó este de vuelta. Pero papá, gritaba Javier del miedo. Corre, Javier. Ahora. Grita Kugo entre alterado y determinado. Las manos de Kugo terminaron el sello del carnero, y Javier vio con horror cómo símbolos rojos comenzaban a brillar en las paredes de la casa. Reconoció los sellos explosivos, una ya que al pedir el deseo de saber Fuinjutsu nivel 10, esos sellos podía reconcoerlos aún siendo básicos. Eres un hijo de, decía el líder al reconocer esos sellos, este sujeto quería morir. Deténgalo. Gritaba otro shinobi apuntando al niño. Papá, no. Gritaba Javier soltando lágrimas en un grito. Te amo, hijo, protege el legado de nuestra familia, murmuró Kugo con voz calanda mientras los sellos estaban por explotar. Javier aún estaría paralizado, comprendiendo todo lo que estaba viviendo en esos instantes, no podía, quería pero su cuerpo no obedecía a su mente y sus órdenes. Pero por distraído, este casi sería empalado por un shinobi y su katana, solo viendo con mis pupilas como la hoja venía a mí. Pero inesperadamente, algo se posa al frente de Javier, siendo de la misma Seiko, quien saltó para detener el ataque del shinobi. ¡Puah! Escupiría Seiko la sangre de su boca al darle en un punto crítico. GRRR, maldita perra, arruinaste mi estocada. Grita el shinobi. Pero este sería cortado del cuello, por un cuchillo de cocina a gran velocidad, por parte de Seiko, rebanando el cuello, cayendo muerto al suelo. No, mamá. Gritaba el pequeño Javier del horror, viendo a su madre caer con su cuerpo ensangrentado por el ataque. Veneno, esos, malditos. Susurra Seiko perdiendo sangre mientras yacía tendida en el suelo. Pero aún así, tenía el estado suficiente para ver a su pequeño, su único hijo, temblando con el pergamino en mano, señal del miedo. A cambio, esta respondería con una sonrisa, esa sonrisa cálida que siempre usaba para calmar a su bebé en ocasiones así. Seiko, con lágrimas en los ojos, diría débilmente. Vete, Javier. Hazlo por nosotros.
gritó Seiko débilmente mientras los sellos estaban a punto de detonar. A la par que los shinobis trataban de salir, pero otros iban a atacar a Kugo para impedir que cometiese este acto suicida. Pero de nada serviría, todo iba en cámara lenta. Javier y mi pequeño, Susurró Seiko, tomando su mano. no dejes que este odio te consuma y vive tu vida. Susurra ella débilmente. Pero esas serían sus últimas palabras. Finalmente, eso terminó con todo. El niño, con lágrimas, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta trasera con todas sus fuerzas. Y ahí las bombas detonaron, llevándose a ambos padres de paso. La explosión fue ensordecedora. El impacto lo mandó a volar, quemando parte de su zona izquierda de su rostro y mechones de cabello, siendo lanzó al suelo, raspándole las rodillas y las manos. Cuando se incorporó, jadeando, miró hacia atrás y vio su casa en llamas. Pero sin más, se aferra al pergamino en manos y empieza a correr a una zona segura, ahora teniendo en mente de solo correr y no mirar atrás, pero entre las llamas y los escombros, figuras oscuras comenzaron a levantarse. Algunos de los ninjas habían sobrevivido. Uno de ellos, con una máscara roja, habló mientras sus compañeros reconocían a los heridos. Ese maldito hijo de puta se suicidó con su esposa para deshacerse del pergamino. Ahora perdimos a 3 de los nuestros, y el rastro con el pergamino está perdido, decía un shinobi furioso. El pergamino escapó con el niño, pero no sé si siga vivo o murió con la explosión de paso, decía otro shinobi. Si el niño tiene el pergamino, y sigue con vida, lo encontraremos tarde o temprano, ya que esto no ha terminado, decía otro. ¿Qué hacemos ahora, jefe?, decía otro shinobi. El líder de la banda solo vería a los alrededores y suspira. Volveremos a la nación de la niebla, decía seriamente el shinobi. ¿Qué dijo?, exclama uno de ellos al oír eso de su capitán. Todos lo estaban. Pero mi señor, ¿qué hay del pergamino? Si el mocoso vive, decía el ninja sin terminar. Si el mocoso vive o no, ya no es nuestro problema, solo diremos que el pergamino fue destruido por la explosión que Kugo provocó. Por ahora esa será la versión de lo que pasó. Además, aquí corremos el riesgo de ser buscados por los héroes, y no tenemos tiempo más que nos dio el Mizukage. Nos reagruparemos y nos iremos. Aún así, este no es el fin, decía el líder shinobi. Desapareciendo todos en borrones de velocidad, todos, sin saber que eran espiados por alguien. Javier, temblando y con lágrimas en los ojos, los vio desaparecer en la oscuridad. Miró las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar y apretó los dientes. Aún oculto entre los arbustos, presionó el pergamino contra su pecho. Lágrimas calientes surcaban su rostro mientras miraba lo que quedaba de su hogar. No sé qué querían de ustedes, y murmuró con la voz rota. Para después adoptar una mirada intensa y llena de odio. Pero voy a encontrarlos, y cuando lo haga y les haré pagar. Decía Javier lleno de odio y resentimiento en esos momentos, apretando con sus manitas el pergamino, al punto de sus nudillos volverse blancos. En ese momento, el pergamino brilló débilmente en sus manos, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida. El del heredero de un legado prohibido, en busca de venganza. El amanecer llegó lentamente, pero para Javier, la luz no trajo consuelo. Sus pies pequeños estaban cubiertos de tierra, y su ropa desgarrada aún llevaba las cenizas de su hogar. En sus manos temblorosas sostenía el pergamino con el símbolo del reloj de arena, el último vestigio de su familia. Papá y mamá, y no puedo llorar ahora, dijeron que corriera, dijeron que sobreviviera, porque mierda, pasó esto, así es como inicia mi nueva vida, con desgracia, pensaba Javier caminando por las calles. El primer día vagó por las calles de una ciudad que no conocía. Era grande, ruidosa, y estaba llena de personas que caminaban rápidamente, sin mirarlo. Javier, con hambre y frío, se acercó a un hombre bien vestido que esperaba en la esquina de una calle concurrida. Señor, ¿y puede ayudarme? Mis padres y ellos, ¿y fueron? Susurró Javier. Esa voz se quebró antes de terminar la frase. El hombre lo miró con desdén y retrocedió un paso.
Lo siento, chico, estoy seguro de que un héroe se encargará de ti, decía la persona N queriendo verse metida con el niño. Y con eso, se alejó. ¿Un héroe? ¿Dónde están los héroes? ¿Por qué no vienen? Pensaba en esto, sintiendo familiar esta escena. Pasaron las horas, y cada persona a la que Javier se acercaba repetía lo mismo. Un héroe te ayudará, jovencito, decía un hombre dándole unas monedas al pequeño. Oh, pobrecito, y no te preocupes, un héroe te ayudará, decía una mujer dándole algunas monedas y un dulce, también alejándose. Lo siento, niño. No tengo tiempo para tratar con los de tu clase, un héroe seguramente te encontrará, decía un vendedor. Pero los héroes no llegaban. Javier los veía pasar, con sus trajes llamativos y sus sonrisas radiantes, rodeados de gente que los vitoreaba. Ninguno se detuvo a mirarlo. En una ocasión, intentó acercarse a un héroe con un traje de colores vibrantes. Señor héroe. Por favor, necesito ayuda, imploraba el niño. El héroe lo miró brevemente, pero sus ojos se veían hastío. No te preocupes, niño, hay refugios para casos como el tuyo. Ahora debes atender algo más urgente. Y se fue, dejándolo solo en la acera. Urgente. Mi vida no es urgente, pensaba pero recordaría que la mayoría de héroes aquí eran una mierda de la sociedad oculta en una capa de ignorancia que solo se centran en su fama. Los días pasaron, y Javier comenzó a darse cuenta de la verdad. La gente decía que alguien más lo ayudaría, pero nadie lo hacía. En las noches, se refugiaba en callejones, abrazando el pergamino para encontrar algo de consuelo. El hambre lo golpeaba con fuerza. Una noche, intentó robar unas frutas de un puesto de comida, pero fue descubierto. Ladrón. Fuera de aquí, mocoso. Gritó el vendedor, pero Javier usando sus hilos se llevaría muchas manzanas, 2 naranjas y un plátano. Logrando despistar al vendedor, quien no pillaba al ladrón por ni una parte. De paso, escondiéndome en un callejón. Jadeando y con el corazón acelerado, se escondió en un callejón oscuro. Sentado contra una pared, abrazó sus rodillas y dejó que las lágrimas silenciosas corrieran. ¿Es esto lo que significa ser invisible? Si mis padres estuvieran aquí, esperen, ¿qué digo? Claro que las cosas son así. Decía Javier enojado, recordando el defecto de este mundo y muchos de sus héroes, falsos héroes, que merecían más que la muerte. El frío de la noche se filtraba en su delgado cuerpo, y el hambre era un recordatorio constante de que estaba solo. Pero no podía darme cuenta por vencido. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Sobrevive, Javier. Sobrevive. Al tercer día de vagar, con los labios agrietados y el cuerpo debilitado, Javier se adentra en un barrio industrial abandonado. Sus ojos cansados se iluminaron ligeramente al ver un edificio diferente de los demás. Una fábrica vieja, con letras desgastadas que decían Fábrica de Juguetes Anaco, lograba leer de la descripción del viejo letrero casi oxidado. Al verlo, su mente vio la oportunidad de dejar de dormir en el frío de la noche, aunque sea en una zona tétrica. El permitirse morir ahí, representaba todo lo que perdería en una segunda vida, cosa que no quería menos, cuando debía sobrevivir en memoria de sus padres. Esto y podría ser un refugio, murmuró, ajustando su pergamino y llevando sus frutas para comer. Se arrastró hacia la puerta principal, que estaba entreabierta, y entró. Adentro, el lugar estaba lleno de polvo y telarañas, pero también de estantes con juguetes rotos, piezas de muñecas, engranajes oxidados y herramientas olvidadas. Javier exploró con cautela, asegurándose de que estaba vacío antes de sentarse en un rincón alejado, junto a un viejo banco de trabajo. Sacó el pergamino de su bolsillo y lo desplegó. Sus ojos se clavaron en el símbolo del reloj de arena, y al tocarlo, sintió un leve calor en sus dedos. Papá me lo dio y esto tiene que significar algo de por qué lo querían esos sujetos, y ese símbolo, decía Javier viendo bien el pergamino, notando que provenía de la aldea de la arena.
Recordó cómo su padre activó los sellos explosivos en la casa. Aunque apenas tenía 6 años, por sus deseos, aprendido había algunas cosas básicas sobre chakra y técnicas de sellado, y eso podía observarlo de su familia. Eso era, ellos, sus técnicas, movimientos, los sujetos. Eran shinobis, murmuraba en shock por lo que me di cuenta, técnicas ninjas, ataques, sellos, sin dudas, la primera pista y sorpresa de todo el rompecabezas, shinobis enemigos fueron los que mataron a mis padres, pero... ¿por qué? Esa era la pregunta que se planteaba, ¿quiénes eran ellos? ¿De qué aldea provenían y en especial, qué querían con este pergamino? Desde ahí, Javier solo no tocó más el tema y dejó el pergamino a un lado, puesto que debía buscar la forma de sobrevivir. Fin de flashback. Ya me cansé de secretos, murmuraba Javier secándose las lágrimas, dejando de recordar el pasado y viendo el pergamino de frente. Es hora de desentrañar los recuerdos, decía seriamente, mientras tomaba el pergamino en sus manos. Y al intentar abrirlo, notaría que apenas movía su punta mas no se abría. Haciendo varios intentos, más y más, se dio cuenta que el sello que poseía el pergamino, era uno de sangre. Por lo que sin dudas, probaría si su sangre funcionaba, al ser hijos de sus padres quienes fueron dueños del pergamino. Cosa que se mordería el pulgar para sacar gotas de sangre, echándolos encima del pergamino. Cosa que brillaría por unos segundos, hasta al final oírse el ruido de una cerradura abrirse. ¿Funcionó? Se preguntaba Javier volviendo a tomar la punta del pergamino, notando que esta vez sí podía sacarlo con facilidad. Perfecto, murmura Javier mientras abría el pergamino para desentrañar sus secretos, pero en eso, se da cuenta de dos cosas, uno, que una hoja de papel caiga del pergamino, siendo una nota ya que tenía algo escrito y otro, un sello enorme que tenía muchos patrones y caligrafía perfecta, un sello de almacenamiento. ¿Pero qué de? Decía Javier confundido y sorprendido al ver un sello así, más de nivel 7, ¿en serio? ¿Quiénes eran sus padres y qué secretos le ocultan todo este tiempo? En eso, deja el escritorio cerca de la mesa abierto, estando pensativo entre si activarlo o no para ver qué cosas poseía dentro pergamino. Pero antes de ello, volvería a por la nota que cayó al suelo, y al leerla, vería que poseía la letra de su padre. Cosa que Javier colocaría total atención a la carta, viendo que podría conseguir de información en esta. Javier, hijo mío, si leyendo esto, significa que has llegado al punto donde lamentablemente yo, tu madre o ambos, partiésemos de este mundo, donde ahora, los secretos de tu herencia no pueden ser ignorados, lo primero que estás por escuchar, debo decirte sin rodeos y sin más secretos, pero, tu madre, Seiko, y yo no éramos lo que muchos podrían considerar como civiles normales apartados, de hecho, como intuirás, ni siquiera somos de este país, provenimos de la aldea de la arena en las tierras elementales, pero supongo que tú no sabías de ello porque jamás te contamos o mencionamos eso, pero fue por una razón. Poco sabía mi padre que ya sabía de ellas, pero no podía creer que estaban aquí. Sin más, Javier movió la cabeza y siguió leyendo. La verdad de todo, hijo, es que nosotros, en el pasado, éramos cazadores de tesoros shinobis, o cazarrecompensas, y nuestro trabajo bajo órdenes del líder de la aldea de la arena, el tercer Kazekage, consistía en saquear, robar y estudiar los objetos y técnicas más poderosas de las aldeas del mundo shinobi. No solo tomábamos riquezas o artefactos, sino también secretos peligrosos. Que podría cambiar el equilibrio de las aldeas. Javier tragó saliva, su mente procesando la magnitud de lo que sus padres realmente hacían. No se trataba solo de una vida simple, de una lucha por sobrevivir, sus padres habían sido cazadores, saqueadores, y parte de un mundo clandestino que iba más allá de lo que él había conocido hasta ahora, quién sabe qué técnicas u objetos robaron y esos shinobis hayan querido obtener. A lo largo de nuestras misiones, conseguimos técnicas prohibidas de la aldea de la hoja, de la aldea de la niebla, Kiri, de la aldea del rayo, Kumo, y otros lugares. Eran técnicas poderosas, algunas capaces de destruir aldeas.
enteras, y otras de poner en riesgo vidas al ser usadas. Pero no solo nos limitamos a técnicas. También conseguimos objetos de valor y artefactos ocultos. 600.000 yenes almacenados en varias cajas selladas, herramientas de nivel avanzado y, lo más importante, un conjunto de pergaminos y libros con técnicas olvidadas. Javier sintió el peso de la carta en sus manos. No solo había una gran cantidad de riquezas, sino que también había conocimiento peligroso. Y todo eso ahora era suyo. Una parte de su herencia que nunca imaginó que recibiría. Uno de los objetos más importantes que encontrarías dentro de este pergamino es un conjunto de materiales de titiritero que tu madre robó de la aldea de la arena. Pertenecía antes al nieto de Chillo, quien creó la mayoría de títeres de la aldea. Incluye piezas y libros sobre el arte de crear y controlar marionetas, además de una zona química especializada para el trabajo con materiales altamente tóxicos y explosivos. Sabíamos que esta información no solo era valiosa, sino que tenía el poder de transformar a cualquier shinobi en un ser formidable. Ya Luna VZ presenciar que podías manejar los hilos de chakra, sería mejor que tú te quedases con eso. Ahora, todo esto está bajo tu custodia. Sino porque es tu legado. Javier no podía creer lo que leía. Su madre había robado herramientas que podían cambiar por completo su forma de luchar. Todo lo que necesitaba estaba al alcance de su mano, pero a la vez, sintió el peso de esa responsabilidad como una carga pesada sobre sus hombros. ¿Qué debería hacer con todo este poder?, pensó Javier para sus adentros. La carta continuaba. No tomes estas palabras a la ligera, hijo. Este pergamino guarda mucho más que técnicas y objetos. Guarda nuestra historia, nuestras decisiones, y nuestras vidas. Pero también guarda una advertencia. Aquellos que te busquen, aquellos que quieran apropiarse de lo que has heredado, no se detendrán ante nada. No todos los cazadores de tesoros son aliados. Muchos tienen sus propios fines, y algunos son mucho más poderosos de lo que podrías imaginar. Las palabras de su padre le llegaban al corazón. El mundo de los cazadores de tesoros no era algo que él pudiera controlar fácilmente. Cada decisión que tomara podría tener repercusiones profundas, y el precio de desatar los secretos del pergamino podría ser mucho más alto de lo que se atrevía a considerar. El final de la carta lo dejó sin palabras. Te amamos, hijo. A pesar de todo, confiamos en ti. Tienes en tus manos todo lo que necesitamos que protejas. Lo que decidas hacer con esto es tu camino, pero recuerda siempre que el poder, en manos equivocadas, puede destruir mucho más que vidas. Haz que tu legado sea uno del que podamos estar orgullosos. Javier guardó la carta con reverencia, su corazón palpitando con fuerza. La herencia de sus padres no solo le pertenece a él, sino a todo un mundo de secretos, poderes y riesgos. Estaba decidido a desentrañar cada uno de esos secretos, a entender el propósito detrás de su vida y la misión de sus padres. Con la carta guardada en su bolsillo, Javier volvió a mirar el pergamino. Sabía que debía ser cauteloso, pero no podía ignorar lo que tenía ante sí. Si ese es el caso, mamá, papá, no solo vengaré su muerte, no, sino que, me encargaré de hacer sufrir a desgraciados que manchen este hermoso mundo con su toxicidad, arrogancia, letalidad. Seré aquel cáncer que el mal no pueda curar ni con quimios, ya que desde el día de hoy, seré el cazador, pupeter, diría seriamente Javier Tanaka ante su promesa y más, el objetivo que tenía en mente además de la venganza. Ya con eso, debía empezar a entrenar. Tomó tiempo, pero Javier revisaría cada uno de los pergaminos de técnicas que sus padres habían obtenido a lo largo de los años. Ahí descubriría que esta cosa poseía pergaminos de entrenamiento de chakra, los cuales sin dudas abriría y empezaría a aprender de ellos. Primero, control de chakra mediante entrenamiento físico y meditación en lo mental. Usando el entrenamiento de 100 sentadillas, 100 abdominales, 100 pectorales y correr alrededor de la fábrica cuando podía todos los días. Pero como supondrá, mi cuerpo de niño solo se limitaba a 100 partido en 10, si son buenos en matemáticas sabrán la respuesta.
En fin, además de eso, empezaría a practicar con los hilos de chakra, usando piezas de juguetes para hacer de títeres. A pesar de ser más pequeños y frágiles que los títeres de combate comunes, era solo práctica para en el futuro hacer mis herramientas de matanza. Pero además de eso, para mi sorpresa, ellos sabían reescribir y obtenido técnicas de diferentes partes, esta incluso diría de aldeas que jamás oí de ellas antes. Como ejemplo: rango C, técnicas de combate. Ataque de palma del veneno. Descripción: concentras chakra en tus manos y lo infundes con toxinas, permitiendo envenenar al enemigo con cada golpe. Efecto: daño físico moderado y envenenamiento leve. Golpe oscilante, Furasu Uchi. Descripción: un golpe rápido en las costillas del enemigo para desestabilizar su equilibrio. Efecto: reduce temporalmente la movilidad del oponente. Sello de paralización, Shibar y Fouin. Descripción: una técnica que activa un sello paralizante al tocar al enemigo. Efecto: inmoviliza al enemigo por unos segundos. Puño sordo, Shinmoku Ken. Descripción: concentras chakra en los nudillos para lanzar un golpe que silencia los sentidos auditivos del enemigo. Efecto: impide escuchar comandos o ruidos por un tiempo breve. Golpe de conmoción, Shogeki Uchi. Descripción: un golpe directo que afecta los nervios del enemigo, causando entumecimiento en la extremidad afectada. Efecto: reduce la capacidad de atacar con la parte golpeada. Rango C. Aliento de dragón venenoso, Tokuryuiki. Descripción: exhalas una nube tóxica que envenena y debilita a los enemigos en un área pequeña. Efecto: daño continuo a todos los que estén en la nube. Golpe fractura, Kotsukuzushi. Descripción: un ataque concentrado en una articulación o hueso para causar fracturas. Efecto: incapacita temporalmente una extremidad del oponente. Danza de sombras mortales, Shikage no Mai. Descripción: ataques rápidos y continuos con movimientos impredecibles, difíciles de esquivar. Efecto: daña múltiples puntos vitales del oponente. Rango B. Técnica de respiración letal, Shiryouiki. Descripción: usas chakra para expulsar un aliento corrosivo que puede derretir armas y quemar la piel. Efecto: daño persistente y corrosivo. Giro colmillo de tigre, Toraguruma. Descripción: una técnica giratoria que utiliza el impulso para atacar con fuerza y velocidad devastadoras. Efecto: ideal para romper defensas enemigas. Suiton. Nami no Bakudan, bomba de agua. Descripción: una esfera de agua a alta presión que explota al contacto. Efecto: potente técnica ofensiva. Fuuton. Tatsu no Arashi, tormenta del dragón. Descripción: invoca un dragón de viento que ataca con fuertes ráfagas cortantes. Efecto: alto daño en área. Katon. Gokan no Jutsu, llama extrema. Descripción: una técnica de gran alcance que envuelve un área en llamas intensas. Efecto: ideal para eliminar múltiples enemigos. Fuuton. Kaze Koutai, desplazamiento de viento. Descripción: utiliza el viento para aumentar la velocidad del usuario. Efecto: incrementa la agilidad en combate. Raiton. Caminar y Ari, agujas relámpago. Descripción: lanza múltiples agujas electrificadas que buscan al enemigo. Efecto: moderado daño eléctrico con capacidad de rastreo. Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu multiclones de sombras. Descripción: técnica avanzada de clonación que permite al usuario crear clones físicos sólidos de sí mismo. A diferencia de los clones ilusorios, estos tienen sustancia real, pueden interactuar físicamente con el entorno, realizar técnicas y actuar de manera independiente. Efecto: cada clon creado contiene una porción igual del chakra del usuario, los recuerdos y experiencias recopilan información y recuerdos con experiencias. Rango A. Clavícula del juicio, Sabaki no One.
Descripción: un ataque que apunta directamente al cuello o a los puntos vitales del torso. Efecto: alta letalidad en combates cerrados. Ráfaga de chakra devastadora, QQQSMKM. Descripción: lanza una serie de golpes rápidos cargados de chakra que desgastan al enemigo. Efecto: inflige daño acumulativo y agota la resistencia del oponente. Suiton: Daibakufu no Jutsu, gran cascada. Descripción: crea una enorme ola que arrasa con todo a su paso. Efecto: alto daño y capacidad de control de terreno. Suiton: Mizutate, escudo de agua. Descripción: crea un muro de agua para defenderse de ataques enemigos. Efecto: neutraliza técnicas de fuego y ataques físicos débiles. Sobre las clases S, algunas pocas, pero el Kinjutsu por el momento no me interesa y me disponería en aprender dichas técnicas, las de rango más bajo claro está primero. Pero, no podía hacer mucho debido al hambre y sed de esos momentos. Ya que mi estómago no paraba de molestarme, y por ello, tendría que saciar mi hambre de alguna manera. Como estaba acostumbrado en esos días, iba a un basurero cerca de un restaurante, para sacar algunos comestibles de valor, además de uno de comida rápida. Sonara asqueroso pero era la única forma de sobrevivir. El rugir de su estómago lo sacó de sus pensamientos. Era un recordatorio de que necesitaba comida. Sin opciones claras, se dirigió a un basurero detrás de un restaurante de comida rápida cercano llamado Golden Grill Shack, un lugar conocido por sus combos baratos y grasosos. Aunque el simple hecho de rebuscar en la basura le resultaba humillante, era su única opción para mantenerse con vida. Revisó entre los desechos y encontró una caja de papas fritas empapadas en grasa, un trozo de pollo frito con algo de carne aún adherida a los huesos, una hamburguesa a medio comer con el pan duro y algunas sobras más que aún parecían mínimamente comestibles. Con su botín en manos, los echó todo esto dentro de una caja de pizza con rebanada dentro, soportando el fétido olor de paso, regresó a la fábrica, sintiendo una mezcla de asco y desesperación. Y de paso, evitando a los héroes y vagabundos de la zona porque sin dudas, alguno de ellos podría interceptarlo, cosa que no quería. De regreso a la fábrica, Javier se sentó en el suelo frente a las sobras que había encontrado en el basurero del Golden Grill Shack. Miró el triste festín con una mueca de asco. Una hamburguesa a medio comer, papas fritas empapadas en grasa, un trozo de pizza ya con hongos y quizás roído por ratas, y huesos de pollo con apenas algo de carne pegada. Mientras su estómago rugía, murmuró para sí mismo: ¿de verdad voy a comer esto otra vez?, dijo Javier, apretando los dientes mientras apartaba una papa grasienta con 2 dedos. El olor agrio y rancio de la comida le revolvió el estómago, pero su hambre no le dejaba otra opción. Cerró los ojos, suspiró y agarró la hamburguesa incompleta, llevándola hacia su boca mientras lloraba internamente del asco. Pero antes de morder, se detuvo, su mirada fija en el pedazo de pan endurecido. Espera, pero si en mis deseos pedí, pero si tengo overall mejorado, sí, y si es así entonces, decía Ken sonando entre emocionado y esperanzado. Dejó la hamburguesa sobre el suelo y miró sus manos. Recordó las veces en que había leído sobre la manipulación molecular en los pergaminos. Si podía cambiar cosas a un nivel fundamental, ¿no debería ser capaz de restaurar esa comida? Aunque no estaba seguro de su éxito, decidió intentarlo. Colocó las manos sobre la hamburguesa y cerró los ojos, respirando profundamente. Concéntrate, Javier, y visualiza cómo debería ser: pan suave y calentito, carne jugosa, vegetales frescos y aderezos restaurados, queso delicioso, murmuró, tratando de imaginar la comida en su estado original. Una leve vibración recorrió sus manos mientras el kosei fluía a través de ellas. Cosa que la hamburguesa empezaría a moverse poco a poco y de esta, empezaba a moldearse como plastilina. Al abrir los ojos, vio cómo la hamburguesa se transformaba. El pan recuperaba su color dorado y esponjoso, la carne volvía a brillar con jugos frescos, y los vegetales parecían recién cortados. Y para su emoción, tenía un mejor olor.
Lo hice. Sí, exclamó Javier, levantando la hamburguesa como si fuera un trofeo. Se rió emocionado, pero no tenía tiempo que perder. Sin esperar más, tomó las papas fritas, la pizza y el pollo. Visualizó cómo debían lucir antes de terminar en la basura, cosa que como la hamburguesa, se moldearían como plastilina e un brillo circular. Con cada restauración, la comida volvía a la vida, como si acabara de ser servida en el restaurante. Esto es increíble, dijo, mientras el pollo recuperaba su textura crujiente y dorada. Por un momento, Javier se quedó mirando su botín renovado. La sensación de orgullo fue abrumadora. Llegó un trozo de pollo a su boca y mordió con entusiasmo. Está perfecto. Como si nunca hubiera tocado un basurero, Javier de emoción mientras babeaba ahora por el fresco olor de la comida encima de su mueble. Javier miró el banquete restaurado frente a él. Hamburguesa jugosa, pollo crujiente, papas doradas y ahora, una caja de pizza que había traído del basurero. El cartón olía a grasa vieja, pero dentro había algunos trozos incompletos y resecos que todavía parecían tener esperanza. A ver, y si funcionó con el pollo, esto no debería ser tan complicado. Abrió la caja y extendió las manos sobre la pizza, concentrándose. Cerró los ojos y dejó que su poder fluyera. En su mente, visualizó una pizza completa. Con queso derretido, bordes dorados y cubiertas de pepperoni perfectamente distribuidas. Un suave brillo surgió de sus manos mientras la pizza parecía recomponerse. Los trozos incompletos crecieron, uniéndose hasta formar un círculo perfecto, y el queso se estiró y burbujeó como si acabara de salir del horno. "It's beautiful", dijo con una risa de triunfo, alzando la caja para admirar su trabajo. Pero aún faltaba algo. Cerca de la caja, vio una lata de gaseosa vacía que había recogido. Era de cereza, una de sus favoritas de antes, aunque ahora apenas quedaban recuerdos de su vida pasada. Uf, menos mal, tenía sed, decía Javier, tomando la lata y colocándola entre sus manos. El metal comenzó a crujir suavemente mientras el líquido volvía a llenarla. En cuestión de segundos, la lata estaba fría, llena de gaseosa burbujeante. Javier dio un sorbo, cerrando los ojos mientras el dulce sabor de cereza explotaba en su boca. «Ah, esto sí que es vida», exclamó Javier, disfrutando del momento. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y comenzó a devorar su festín. El pollo crujiente desapareció primero. El sabor era tan fresco y bien sazonado que casi podía imaginarse comiendo en el restaurante. Luego fue el turno de la pizza. Dio un mordisco y el queso se estiró, el pepperoni estaba perfectamente sazonado, y la masa era suave por dentro y crujiente por fuera. «Esto está mejor que cualquier cosa que haya comido antes», dijo entre mordiscos, relamiéndose los dedos. Después de un par de trozos de pizza y algunas papas, tomó otro sorbo de la gaseosa. El sabor burbujeante era tan refrescante que no pudo evitar suspirar de satisfacción. «Si sigo haciendo esto, tal vez hasta pueda abrir mi propio restaurante», rió para sí mismo, aunque sabía que estaba muy lejos de algo así. No, él sabía de su misión y objetivo que se propuso, y no pensaba dar vuelta atrás. Mientras terminaba de comer, una idea comenzó a formarse en su mente. Si podía usar Overhaul para restaurar comida y bebida, ¿qué más podría hacer con este poder? Tal vez reconstruir objetos, crear armas más avanzadas, o incluso curar heridas graves. Con el estómago lleno y una renovada sensación de esperanza, se recostó contra la pared de la fábrica. O quizás, mejorar este lugar, decía Javier sonriendo. Estirándose y sobando su estómago lleno, dejó la basura de antes en un contenedor metálico vacío. Ya que debía concentrarse en esto ahora. Ok, es momento de arreglar ciertas zonas de aquí, decía Javier serio. Primero, usando Overhaul para restaurar, televisión oxidada aún nueva y reparada, silla restaurada, escritorio y demás de sus cosas. Y nadie forma, haría de esta fábrica su nuevo hogar si es necesario.
Javier caminó hacia una sección donde las paredes estaban agrietadas y cubiertas de manchas. Colocó ambas manos en el concreto y cerró los ojos. Con un destello de energía de su Kosei, las grietas desaparecieron, el concreto parecía nuevo, y las paredes se volvieron más gruesas, resistentes y lisas. Mejor hacer esto bien desde el principio, dijo, avanzando hacia una escalera de metal corroída que chirriaba con el más mínimo toque. La escalera se transformó bajo su toque, sólida y estable, con peldaños brillantes que parecían recién fabricados. Siguió con las máquinas oxidadas de la fábrica, enormes relictos de su antiguo propósito como una planta de juguetes. Tocándolas una por una, Javier dejó que Overaul hiciera su magia, desmantelándolas en partes básicas para reconstruirlas como lingotes de acero perfectamente moldeados. Esto será útil más adelante, pensó mientras apilaba los lingotes cuidadosamente en una esquina. No se detuvo ahí. Usó el material sobrante para formar paredes nuevas, dividiendo la fábrica en varias habitaciones. Una para dormir, otra como taller, y un espacio abierto para entrenar y almacenar materiales. En el centro del lugar, reunió todos los juguetes rotos y dispersos. Algunos estaban desmembrados, otros apenas eran partes de plástico. Los apiló en una montaña multicolor mientras sus ojos brillaban con una idea. Si los reparo y los vendo y podría conseguir algo de dinero extra, dijo en voz baja, mientras observaba la pila con interés. Con las primeras luces del amanecer filtrándose a través de los ventanales ahora limpios, Javier se detuvo por un momento para observar su progreso. Las paredes eran sólidas, las habitaciones estaban listas, y el lugar ahora lucía como algo habitable. Definitivamente esto ya no es solo una fábrica abandonada. Ahora es mi hogar, declaró, sonriendo mientras miraba a su alrededor. Y se preguntarán qué pasó con los metales pesados, pues. Digamos que fueron usados para hacer mancuernas y pesas, para así entrenar de a poco y bajar esas calorías que almaceno con la comida de antes. Y así, empezó su entrenamiento. Salto de tiempo, 2 años después, edad actual 8 años. Aquí damos un salto de tiempo, viéndose como la vida de nuestro protagonista Javier habría cambiado, enfocándose como el interior de la fábrica había cambiado aún más. Lo que una vez fue un espacio abandonado y desolado ahora era un refugio multifuncional lleno de zonas organizadas. Una para entrenamiento físico, otra para prácticas de combate y experimentación, y un taller dedicado exclusivamente a la creación de armas y herramientas. Javier había pasado los últimos 4 años fortaleciendo su cuerpo. Las pesas y mancuernas de metal pesado se convirtieron en una herramienta esencial para desarrollar su fuerza y resistencia. Comenzó con repeticiones sencillas y aumentó gradualmente el peso, hasta el punto de poder levantar con facilidad cargas que hubieran sido imposibles para un niño de su edad. Saltaba cuerdas hechas con cadenas reforzadas, corría circuitos que marcó en la fábrica y hacía flexiones con pesas sobre su espalda. Este entrenamiento no solo lo volvió más fuerte físicamente, sino que también lo ayudó a aprender a canalizar y controlar mejor su ki, un tipo de energía vital que descubrió durante largas sesiones de meditación. El ki no solo fortalecía sus golpes y movimientos, sino que también le daba un impulso adicional a su resistencia física, permitiéndole entrenar durante horas sin agotarse por completo. Aprendió a usarlo para aumentar la potencia de sus saltos, sus golpes y, eventualmente, su velocidad. El poder de Overaul no fue ignorado. Cada día, Javier dedicaba tiempo a perfeccionar su habilidad. Comenzó con pequeños objetos, desmantelando y reconstruyendo piezas básicas como clavos y engranajes. Comida en comida a lo que era antes para degustar. Con el tiempo, aumentó la dificultad, trabajando en mecanismos más complejos como relojes y pequeños motores eléctricos. Overaul no solo es para destruir y también puede crear, manipular y proyectar, murmuraba mientras restauraba un cuchillo oxidado a un estado tan perfecto que parecía haber salido de una forja profesional. También usó su habilidad para reforzar su propio equipo de entrenamiento.
restauró la precisión de los mecanismos en las máquinas de su taller y fortaleció las paredes de la fábrica para que pudieran soportar incluso los entrenamientos más intensos. Para entrenar su Fuinjutsu nivel 10, Javier descubrió mientras exploraba los antiguos textos que encontró en uno de los pergaminos de su familia. Con paciencia y práctica, aprendió a dibujar sellos básicos en pergaminos. Usando materiales que conseguía de la basura, pincel viejo y despompado restaurado, tinta seca, restaurada, papeles pintados, destruidos y reconstruidos, así sucesivamente. Al principio, estos sellos solo servían para almacenar objetos pequeños, como una forma rudimentaria de inventario portátil. Con el tiempo, sus habilidades se volvieron más avanzadas. Logró crear sellos que almacenaban cosas, pequeños hasta cosas que sacaba de la basura, hasta energía e incluso pequeñas explosiones controladas. Uno de sus logros más impresionantes fue desarrollar un sello que podía absorber impactos físicos, actuando como un tipo de escudo temporal. Pero más que nada, sellos que usó para reforzar la dureza de ventanas y seguridad para impedir el ingreso de alguien a su base. Los pergaminos son más versátiles de lo que pensaba y reflexionaba Javier, mientras sellaba una docena de kunais en un único rollo compacto. Ya que los usaría para un mecanismo. La manifestación de su haki de armadura fue un hito importante. Mientras entrenaba golpeando lingotes de acero, Javier comenzó a notar una dureza invisible que envolvía sus puños. Inspirándose en Monkey D. Garpen cómo usar el haki, entrenaría para endurecer sus puños a pesar del dolor que éste traía y la sangre a sus nudillos, no podía retroceder a este entrenamiento. Con práctica, aprendió a cubrir partes específicas de su cuerpo con este haki, haciéndolas tan resistentes como el acero mismo. Esto le permitió resistir golpes más duros y entrenar a un nivel mucho más alto. Por otro lado, el haki de visión fue más complicado de dominar. Pasó incontables horas meditando y enfocándose en percibir las intenciones a su alrededor. Para practicar, diseñó un sistema de cuerdas y poleas que liberaba kunais hacia él desde diferentes direcciones, obligándolo a anticipar sus trayectorias antes de que ocurrieran. Con el tiempo, fue capaz de esquivar ataques incluso antes de verlos venir. El taller de Javier era su santuario de innovación. Con los lingotes de acero que había fabricado usando overhaul, comenzó a forjar sus propias armas. Sus primeros intentos fueron rústicos, pero con el tiempo, sus habilidades mejoraron hasta el punto de crear katanas perfectamente equilibradas, shurikens afilados como navajas y kunais diseñados para perforar incluso los materiales más duros. Además de forjar las armas, entrenó su precisión lanzándolas contra blancos que instaló en las paredes de la fábrica. Día tras día, afinó su puntería, logrando acertar en el centro de cada diana con una consistencia asombrosa. Y la grasa de bebé que ahora poseía, se habría vuelto más marcada para su edad, el cual no parecía el físico de un niño de su edad. Pero lo que más destacaba de él, era de su cabello, crecido y además atado en una cola de caballo, usando prendas parecidas pero diferentes. Como supondrá, sacadas de la basura y restauradas para usar, calzoncillos, calcetines, etc. Ahora portando una camiseta blanca con abrigo castaño, zapatillas negras con pantalones de buzo en su lugar, bastante cómodo para él, eso sumado a su cicatriz que conservaba, al ser el recuerdo de su misión impuesta 2 años atrás, lo volverían más rudo y frío que antes. Viéndose actualmente a un Javier entrenando, se vería como muchas cosas fueron añadidas con el tiempo, ejemplo, un generador eléctrico conectado con cables a un motor en una zona apartada y asegurada para garantizar electricidad a la fábrica, electrodomésticos, pocos pero aún buenos, pergaminos almacenados en una estantería con escritorio, con panfletos de héroes japoneses de antes alrededor, además de mencionar de los nuevos equipos, colchonetas, camilla de pesas, sección de barra para flexiones, etc. Viéndose de paso a un Javier entrenando, levantando con un brazo una mancuerna de 14 kilos. GRRRR, 10. Decía Javier con esfuerzo, y al terminar, dejaría la pesa en el suelo, secándose el sudor de paso.
este terminó su sesión del día. Pero al momento de beber de agua, vería que su botella estaba vacía, con un suspiro usaría el Kosei Overall y restauraría la bebida como antes bebiendo de un sorbo. Después de beber, este se acercaría al mueble de su casi cocina, donde de uno de los muebles restaurados, sacaría un pergamino de almacenamiento, donde al imbuirle chakra sacaría un trozo de pizza, el cual sin duda mascaría. Debo admitirlo, el Fuinjutsu mantiene en su estado las cosas como el calor de esta pizza, decía Javier degustando la comida mientras satisfacía sus necesidades. Aún así, necesito un refrigerador, ya que no me gusta la idea de sacar siempre comida de un pergamino al azar, son muchos, además, la basura que tiran ahora no es suficiente, necesitaré ir al parecer a una zona con más chatarra para usar mi Kosei y restaurarlo, pensó Javier terminando de comer. Con eso ya decidido, este fue a su cuarto, con cama, escritorios de madera y cortinas persianas con ropa restaurada. Sacando de su interior una mochila roja la cual estaría llena de sellos especiales para almacenar cosas, para así no parecer sospechoso con pergaminos, así los llevaría más fácil. Con eso listo, bajó por las escaleras metálicas y saldría por la entrada de la fábrica, antes cerrada, ahora era por donde entraba y salía algunas veces. Pero antes de irse hace una pose de manos, viéndose como la casa se generaba un sello en la entrada de bloqueo y alrededor del edificio, mecanismo Fuinjutsu de seguridad que instale al dominar mi poder de Fuinjutsu de mis deseos. Con eso listo, me dirigí a dicho lugar para conseguir chatarra ya que sí o sí, conseguiría más electrodomésticos y chatarra, y con los sellos mejorados, será como llevarlos en una mochila. Por exploraciones que a veces hacía, oiría de algunos recolectores de basura cuando pasaba cerca de ellos de una zona a la cual nadie iba, pero que estaba llena de chatarra inservible, algo parecido al caso de la playa Aragoba en Mosutafu. Pero como estaba en Chiba eso me importaba menos así que iría a ese lugar, pero después, hacerme un viaje a Mosutafu por algunas cosas. Javier trazó un camino mental desde la fábrica. Sabía que para llegar allí tendría que cruzar por varias calles abandonadas y un pequeño puente que conectaba con la periferia. Pasó por calles ficticias como la avenida Arakawa, llena de almacenes en ruinas, y luego giró en la calle Kurogane, que lo llevó a un túnel viejo decorado con grafiti descolorido. El trayecto le tomó alrededor de una hora a pie. Mientras caminaba, observaba los restos de la civilización a su alrededor. Carteles oxidados, autos abandonados, y una soledad casi tangible. Definitivamente, este lugar no aparece en las guías turísticas de Japón, bromeó Javier para sí mismo, ajustando la correa de su mochila. Finalmente, llegó al destino. La chatarrería de Chiba era un enorme terreno cercado con una verja metálica corroída y un letrero oxidado que apenas dejaba ver las letras del nombre. Frente a la rejilla, Javier no perdió el tiempo. Colocó la mano sobre el metal oxidado y activó su Kosei Overall. En un instante, la reja se desmanteló en una nube de partículas que se reconfiguraron en pequeños lingotes de hierro que Javier almacenó rápidamente en uno de sus pergaminos. Al cruzar la entrada, se encontró con un panorama caótico. Montañas de electrodomésticos descompuestos, partes de vehículos, muebles rotos, y escombros de madera y plástico esparcidos por todo el lugar. La chatarrería parecía un campo de posibilidades infinitas para la creación. Como diría el prota de Gachiakuta, no desprecios tu basura, decía Javier para sí mismo, ajustándose la mochila para ir a recolectar lo que pudiese. Comenzó su recolección de inmediato. Encontró un refrigerador cubierto de óxido que restauró con overall hasta dejarlo impecable, como si fuera recién comprado. Luego, en una esquina, descubrió una lavadora descompuesta y un ventilador roto, ambos reparados en cuestión de segundos. Esto será útil para mejorar la fábrica, bueno, además de ayudarme a limpiar mi ropa ya que me canso de usar mi Kosei todo el tiempo, comentó Javier mientras guardaba los electrodomésticos restaurados en un sello especial dentro de su mochila. Ventiladores, computadoras, hasta discos duros que se llevaría y restos de celulares destruidos.
Su mochila, si no tuviese esos sellos, sería todo lo que conseguiría Javier en una camioneta enorme. Mientras exploraban más profundamente, algo peculiar llamó su atención. En una de las montañas de chatarra, sobresalían piezas de maniquíes. Torsos de madera, brazos de plástico y cabezas sin rostro. Al acercarse, también encontró restos de ropa vieja y desgastada, que alguna vez vistieron esos cuerpos artificiales. Esto podría funcionar, para mis títeres o modelos, dijo Javier con una sonrisa creciente mientras inspeccionaba las piezas. Javier tuvo una idea. Podría usar estas partes para practicar sus habilidades de titiritero y, con el tiempo, crear nuevos títeres. Comenzó a recoger los trozos, restaurándolos con overhaul para quitarles los daños más evidentes, aunque decidió dejar algunas imperfecciones para darles un toque rústico y único. Además de los maniquíes, encontró una maleta de herramientas parcialmente rota, que contenía llaves inglesas, destornilladores y un martillo. Todas estas herramientas las reparó al instante y las guardó en su mochila. Cargado con su botín, Javier regresó a la fábrica por el mismo camino, aun con todas las cosas que llevaba dentro de esa mochila, no se veía en nada afectado debido a estar todo en una dimensión de bolsillo dentro de la mochila. Momentos después. Mientras Javier caminaba de regreso a su fábrica, tomaría un desvío en parte hacia Mosutafu en un momento, puesto que estaba interesado en conseguir algunas de un cierto lugar donde echaban chatarra gratis que podía conseguir, la playa Dagoba. Además, el viaje sería corto y tenía bastante tiempo aún. Cargado aún con su botín de la chatarrería, sus pasos lo llevaron cerca de un pequeño parque en el barrio residencial. Aunque estaba apurado en ese lugar, después debía regresar lo antes posible y empezar a trabajar en sus proyectos. Algo llamó su atención. Voces elevadas y una risa burlona que cortaba la tranquilidad del lugar. Posando su vista cerca de un parque, donde se hacía dicha bulla. Desde su posición, pudo ver a 3 niños rodeando a un cuarto, mucho más tímido. El niño del centro, un pequeño de cabello verde desordenado y pecas, tenía la mirada baja mientras apretaba sus puños, soportando las palabras crueles de los otros. «Oye, Deku», gritó uno de los niños, un rubio de ojos rojos con pupila roja y una expresión arrogante y una sonrisa llena de malicia. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no tienes lo que se necesita para ser un héroe? Sin un Kirk, no eres más que un inútil». Se burla el chico de forma cruel, una la cual era como dagas apuñalando al pobre pecoso. Javier se detuvo a observar desde la sombra de un árbol cercano. Reconoció de inmediato al agresor principal. Katsuki Bakugo, acompañado por sus 2 seguidores, que se reían como hienas de cada insulto que soltaba su líder. El chico peliverde, al que llamaban Deku, parecía estar al borde de las lágrimas, pero no respondía. Era como si estuviera acostumbrado a ese tipo de trato. ¿Qué vas a hacer, Deku? ¿Llorar? Quizás debas hacer algo útil y rendirte, continuó Katsuki, encendiendo una pequeña explosión en su mano como advertencia. Sí, jamás serás un héroe. Ni siquiera sirves para salvarte a ti mismo. Decía otro chico en burla. Javier frunció el ceño. Sus pasos lo llevaron directo hacia la escena. No soportaba ver injusticias como esa, menos aún cuando alguien usaba el poder para aplastar a los débiles. Antes de que Bakugo pudiera seguir con sus burlas, Javier interrumpió con una voz fría y firme. ¿Y tú qué de ser un héroe, imbécil? Solo eres una pequeña bomba petarda inútil cegada por el poder, pero que en realidad es un verdadero villano. Dijo un Javier serio, mientras avanzaba hacia ellos, dejando caer su mochila al suelo. En eso, los 3 abusadores giraron la cabeza hacia él, sorprendidos por la interrupción. Bakugo frunció el ceño, claramente molesto por la intromisión. ¿Quién diablos eres tú, maldito extra? ¿Y qué te importa lo que hagamos? ¿Quieres morir? Amenaza Katsuki con mini explosiones en sus manos. Esto no es asunto tuyo, idiota, decía otro chico con los dedos largos. Ah, no, respondió Javier, ahora a solo unos pasos de ellos.
Su mirada se endureció al observar cómo el peliverde temblaba ligeramente. Apuntó a Bakugo con un dedo, sin dejar espacio para dudas. Molestar a alguien solo porque puedes no te hace fuerte, te hace un verdadero y patético cobarde, decía Javier con seriedad. Uno de los lacayos dio un paso adelante, cruzándose de brazos. ¿Qué dijiste? Bakugo no es un cobarde, es el mejor de todos nosotros. Tú no sabes con quién estás hablando, decía un lacayo con alas. Oh, créeme, sé exactamente con quién estoy hablando, decía Javier, quien dejó que una sonrisa helada se formara en su rostro mientras comenzaba a crujir los nudillos. Hora de ponerlos en su lugar a los tres, decía este tronando los puños. Sin esperar más, el primer lacayo corrió hacia Javier con un puño alzado, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Javier canalizó su chakra hacia sus piernas, aumentando su velocidad en un instante. Apareció frente al primer lacayo como un destello, colocándole una traba y derribándolo con un barrido rápido, su cuerpo impactando el suelo con fuerza. Pero no lo dejaría ahí, ya que le daría una fuerte patada a la nariz, de tal fuerza que ésta chorreó sangre como una fuente, dejando al caballo inconsciente y con la nariz rota. ¿Qué fue eso?, gritó el segundo chico, retrocediendo. Sin responder, Javier dirigió un golpe reforzado con ki directamente al abdomen del segundo lacayo, enviándolo varios pasos hacia atrás mientras este se retorcía de dolor. Cuando Bakugo vio caer a sus amigos, sus explosiones se intensificaron. Maldito extra. No creas que me ganarás tan fácil, idiota, rugió Bakugo, lanzando una ráfaga de pequeñas explosiones hacia Javier. Sin moverse, Javier levantó un brazo cubierto por una ligera capa de haki de armadura, bloqueando la explosión como si no fuera más que un leve empujón. Las chispas se dispersaron, y Bakugo quedó boquiabierto al ver que su ataque no había hecho efecto. ¿Eso es todo?, preguntó Javier con tono burlón saliendo ileso. Cosa que Katsuki abriría los ojos del pánico de ver que ese chico salió inmune de su ataque. Eso es lo bueno de los pendejos creídos como tú, el ver que ni con su poder, son capaces de hacerme frente, decía Javier con una sonrisa malévola acercándose, mientras un aura de poder lo cubría. Ahora, te voy a enseñar lo que significa tener poder y controlarlo, cuando eres Kirkles, declara Javier en un grito. Cambiando de táctica, Javier extiende su mano derecha hacia Katsuki, para combinar sus hilos de chakra con el ki. Si recuerdan Dragon Ball Super, al personaje que invoca hilos de energía de las tropas del orgullo en el torneo del poder, se dará una idea. Con un rápido sello de manos, invocó varias cadenas de energía hechas de chakra que se lanzaron hacia Bakugo, atrapando sus muñecas y tobillos antes de que pudiera reaccionar. Bakugo forcejeó, pero las cadenas eran demasiado resistentes. ¿Qué rayos es esto? Déjame ir, reclama Katsuki sin poder moverse. Es un movimiento básico, hilos de energía, sorprendente, y eso que no es un kosei, respondió Javier, dándole un tirón a las cuerdas para que Bakugo cayera de rodillas. Pero él estaba más choqueado de lo que escuchó. Había oído bien, ese extra, como decía él, era Kirkles como Deku. Tal vez deberías aprender a usar tu Kirk para algo más que intimidar a los demás, amenaza Javier de forma seria. El chico rubio intentó resistirse, lanzando pequeñas explosiones en un intento de romper las cadenas, pero Javier ya estaba preparado. Reforzó las ataduras con una combinación de chakra y haki, anulando cualquier posibilidad de que escapara. «Estás acabado», decía Javier pisándole la cabeza como basura, arrastrando su rostro por la tierra. «Ya. Ve, bastardo», murmuraba Katsuki tosiendo y retorciéndose de paso. El segundo lacayo, que apenas se estaba levantando del suelo, trató de atacar por detrás, pero Javier lo detuvo con un rápido golpe ascendente en el mentón, usando el impulso de su ki para enviarlo volando unos metros antes de caer inconsciente, perdiendo algunos dientes. «Van dos con ese», murmuró Javier.
Cuando el primer chico, con la cara ensangrentada por la nariz rota, volvió a levantarse tambaleándose, intentó retroceder, era claro que quería huir y dejar a sus colegas atrás como la rata cobarde que era, claramente asustado. Pero Javier no le dio tiempo de huir. Estirando su dedo de la mano libre como una pistola, disparó una ráfaga de ki directamente al chico, impactando en su espalda. El ataque lo lanzó con precisión hacia el suelo, clavándolo justo frente a los pies del niño. ¿Sigues queriendo pelear?, preguntó Javier, su voz fría como el hielo más oscuro. El lacayo negó rápidamente con la cabeza, levantando las manos en señal de rendición antes de correr hacia la distancia, dejando a Bakugo atrapado en el suelo. «Eres un maldito cobarde», gritó Bakugo, furioso al ver a su compañero había tratado de escapar. Javier caminó lentamente hacia él, deshaciendo las cuerdas de ki y chakra con un movimiento de su mano. «La próxima vez, piensa bien en a quién eliges molestar. No todos serán tan compasivos como yo». Con un último golpe, Javier golpeó el aire frente a Bakugo con una ráfaga de ki, lo suficientemente para mandar a volar a Bakugo hacia un árbol, chocando con este en el proceso y cayendo al suelo inconsciente. Referencia al golpe de aire que Goku le aplicó a Milk cuando se reencontraron. Recuerda esto, Bakugo, y llévatelo en esta derrota. El verdadero poder no se trata de pisotear a los demás, o deshacerse del más débil, es el protegerlos con ese poder, decía Javier mortalmente. Al verlos completamente vencidos, Javier se dio la vuelta y caminó hacia Izuku, que observaba toda la escena con los ojos abiertos como platos. «Oh, seguías aquí», decía Javier algo sorprendido de ver al peliverde. «Eso fue increíble», dijo Izuku, todavía en shock. «No fue gran cosa, solo usé un poco de lo que he aprendido, pero dime, ¿estás bien?», respondió Javier con una sonrisa leve mientras recogía su mochila. Izuku asintió tímidamente. «Sí, pero, ¿por qué hiciste eso? No me conoces y además», decía Izuku. «No importa si te conozco o no, independiente del caso, nadie se merece ser tratado así», Javier dijo mientras se cruzó de brazos, mirándolo con seriedad. «Deberías dejar de intentar ser amigo de alguien como ese tal Katsuki, él no es un héroe y jamás lo será, lo único que le espera por el camino que va es el Tartaros», recalcó Javier sin dudar. Al oír eso, Izuku bajó la cabeza, claramente sin saber qué decir o pensar. «Pero, él solía ser mi amigo, Kacchan antes», Izuku miró al suelo, dudando por un momento. «Entonces, ¿ahora sabes que no lo es?», Javier decía, pero después se inclinó un poco para mirarlo a los ojos. «Escucha, Izuku, un verdadero amigo, no te humilla, te apoya, y no te usa como puntos de referencia para burlas para quedar bien con los demás, eso no lo hace un verdadero amigo sino, un completo cobarde y patético ser», decía Javier viéndolo a los ojos, para hacerlo entrar en razón. Cosa que el peliverde abriría los ojos, y en segundos, los buenos recuerdos que pasó con Kazuki, se hicieron grietas como sequía y se disolvieron como polvo, dando paso a las manipulaciones, burlas, extorsiones, todo cuando Katsuki obtuvo su Kosei. Y en eso. Él, tienes razón, él jamás fue mi amigo, solo un idiota en su faceta por tener un Kosei poderoso se cree rey del mundo. Izuku grita furioso liberando todo estrés de antes. «Bien, ahora te quitaste esa odiosa venda que no te hacía ver la verdad», decía Javier sonriendo de paso. «Izuku, escucha bien, no necesitas un Kirk para ser un héroe. Todo lo que necesitas es la voluntad de hacer lo correcto, como defender a alguien que lo necesita y también, una condición física, mental y mucha preparación para que eso se haga realidad», decía Javier. Izuku parpadeó, sorprendido por las palabras. «Así que la próxima vez que alguien intente derribarte, recuerda esto. Ser un héroe empieza aquí», Javier le dio un pequeño toque en el pecho, justo donde estaba su corazón. Con esas palabras, Javier se dio la vuelta y continuó su camino, dejando a Izuku con una nueva chispa de determinación brillando en sus ojos. Pero de la nada, este reaccionaría y diría algo, que lo cambiaría todo en ese momento.
Javier-san, ¿tienes un momento?, pediría Izuku al pelirrojo, el cual se detuvo, al notar que Izuku parecía querer decir algo más. Giró la cabeza y lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa, Izuku?, preguntaría Javier confundido mientras ajustaba su mochila. El peliverde apretó los puños, reuniendo toda la valentía que podía. Javier-san, tú eres increíble. Por cómo peleaste y por cómo hablaste y podrías enseñarme, pediría Izuku de la nada y siendo directo. Javier arqueó una ceja, sorprendido. ¿Enseñarte? ¿Acaso a pelear?, preguntaría este. Izuku asintió con fuerza. Sí, en parte. Quiero ser fuerte, ya que mencionaste que eres en parte Kirkles como yo, pero aún con eso, tenías una fuerza capaz de hasta someter a Katsuki y siento que, si entreno con usted, quiero demostrar que puedo ser un héroe, incluso si no tengo un Kirk, declaró Izuku con determinación en esos momentos. Javier soltó una leve risa, agitando la cabeza. Eso no es algo que pueda enseñarte. Además, no soy un héroe. Solo hago lo que creo correcto, decía Javier. Pero lo que hiciste fue heroico. No solo derrotaste a esos chicos, sino que me ayudaste cuando nadie más lo haría, exclamó Izuku, dando un paso adelante. Javier se cruzó de brazos, suspirando, Izuku, no tengo un Kirk. Las palabras hicieron que Izuku quedara boquiabierto, completamente desconcertado. ¿Qué? ¿No tienes un Kirk?, decía Izuku sorprendido. Así es, todo lo que viste fue el resultado de años de entrenamiento y esfuerzo, solo usé habilidades que cualquiera puede aprender si está dispuesto a trabajar lo suficiente, además te lo mencioné antes, decía Javier quien sonrió de lado. Izuku parpadeó, tratando de asimilar la revelación. Pero ¿y cómo puede ser tan fuerte sin un Kirk?, decía Izuku sorprendido. La fuerza no viene solo de un Kirk, viene de la disciplina, la práctica y la determinación en un régimen pleno de entrenamiento, decía Javier quien se inclinó un poco hacia él. Por eso te digo, no necesitas un Kirk para ser un héroe, solo necesitas creer en ti mismo, termina este sonriendo colocando una mano en su hombro. Izuku se quedó en silencio, mirando al suelo mientras procesaba las palabras. Después de unos momentos, levantó la vista, sus ojos llenos de una nueva determinación. Por eso quiero que seas mi maestro, pidió Izuku. No, Javier dijo rápidamente y negó con firmeza. ¿Por qué no?, exclamó Izuku cómicamente con un tono casi desesperado. Javier suspiró profundamente, mirando al cielo. Porque no soy alguien que debería enseñarle a otro, digamos que, mis métodos no son exactamente ortodoxos. Además, no quiero ser responsable de lo que te pase si decides tomar este camino, decía Javier sin querer que Izuku sepa más de lo que haría. Izuku bajó la cabeza, mordiéndose el labio, pero luego habló, su voz temblando un poco. Yo sé lo que es sentirse débil, desde que descubrí que no tenía un Kirk, todos me han dicho que no puedo ser un héroe, incluso mi mamá se culpa a sí misma, decía el peliverde. Javier lo miró de reojo, notando el tono de dolor en sus palabras. Ella siempre me ha apoyado, pero y cuando los doctores dijeron que no tenía Kirk, empezó a llorar, me dijo que lo sentía, como si fuera su culpa, y no quiero que siga sintiéndose así. Izuku apretó los puños con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. No quiero que nadie más piense que soy inútil, quiero demostrar que puedo ser fuerte, para que ella deje de culparse, decía el peliverde desesperado. Javier lo observó en silencio por un momento, sus palabras resonando en su mente. Sabía lo que era luchar contra las expectativas de los demás, contra las miradas de desprecio y los comentarios hirientes. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado. Está bien, Izuku, te entrenaré, declaró Javier sin dudar. Izuku levantó la vista rápidamente, sorprendido. ¿De verdad?, decía este cambiando su actitud rápidamente. Sí, pero habrá reglas si estarás bajo mi tutela, ¿está claro? Javier alzó un dedo, su tono firme. A lo que Izuku ponía atención.
Lo primero es que esto no será fácil. Si aceptas, tendrás que trabajar más duro que nunca en tu vida, ¿entendido? Preguntó Javier firmemente. Sí. Respondió Izuku sin dudar, su rostro iluminándose con una sonrisa. Segundo, nada de arrogancias o contar a las personas quién te entreno, mi apoyo está en anonimato, decía Javier. Izuku asiente en confirmación. Tercero, nada de orgullo, burla su honor ya que te estoy entrenando para demostrar que puedes ser mejor que los demás, no de burlarte de ellos, decía Javier. A lo que Izuku asiente. Finalmente cuarto, aprenderás el arte de nuestros antepasados y cuando eso suceda, serás el héroe que inspire a la mejor generación, ¿estás listo para aceptar? Preguntaría Javier viéndolo a los ojos. Sí, Lei. Respondió Yuku soltando algunas lágrimas, pero esta vez de alegría. Bien, entonces prepárate, porque el camino será largo, te quedan como 6 años antes de terminar tus estudios y así puedas unirte a la UA. Javier le dio un golpecito en la frente antes de darse la vuelta. Ahora vamos, será mejor que te lleve a casa antes de que tu madre empiece a preocuparse, decía Javier. Ah, sí sensei, decía Izuku corriendo tras de él. Oye, y por cierto, no me llames sensei, me hace sentir viejo, decía Javier. Oh, lo siento, entonces, maestro Javier. Pregunta Izuku. Solo dime Javier-san y ya, decía este suspirando. Entendido sensei, de Izuku, pero Javier lo mira con una cara que si es pendejo o se hace, pero no le da vueltas al asunto y seguiría caminando. Mientras caminaban juntos, Izuku no podía evitar sentirse emocionado. Por primera vez en su vida, sentía que tenía una oportunidad real de alcanzar su sueño. Y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesto a enfrentarlo con todo lo que tenía. Claramente, uno de los planes de Javier, era de exponer a Katsuki como la escuela donde pertenecía, la cual apoyaba el bullying más por parte de este. Vemos cómo le va a su escuelita cuando estos vídeos lleguen a la comisaría. Javier no podía esperar ver el caos, pero más, ¿qué hacer después ahora que tenía nuevas obligaciones que hacer? Continuará.